no pueden entrar todas las aplicaciones al mismo tiempo. Digamos que operan al 60-70% de simultaneidad, ahí ya están tirando energía a la basura, por decirlo de alguna manera, su dinero a la basura. Cada bomba de esas debe costar 300,000 pesos, ¿no? Esas bombas no se calibran bien en flujo y presión, generan mucho vapor y es mucha pérdida de agua. Y ahorita justamente tenemos problemas de agua, ¿no? Y a colación, pues la reciente reforma hídrica, ¿no? Aprobada en diciembre del año pasado. Te van a limitar los metros cúbicos que puedes sacar de ese pozo, aunque esté en tu propiedad. Aquí el detalle está en que un sistema central se vuelve eficiente, no tanto por sustituir todas las bombas, hablando de ya 50, 60 bombas. No se trata de sustituir todas las capacidades de esas bombas por una central más grande. O sea, prácticamente le estamos dando la receta al que lo fuera a hacer, de cómo hacer un sistema central de vacío. Las otras empresas no quisieron entrarle porque vería un riesgo operativo a que no funcionara, y si lo vieron así, tenían razón. Reitero, la gente no tiene tiempo para estar haciéndole al ingeniero en sistemas de vacío. Están enfocados a su proceso productivo y a que la máquina produzca a la velocidad de diseño. ¿Cómo funciona el vacío en tu planta? ¿Crees que porque ves la máquina operando todo está bien? En este episodio nos vamos a cuestionar todo eso, vamos a ver qué costos te está representando, si es que puedes ahorrar y cuáles son las alternativas. Bienvenido entonces a Voces de la Industria, en este capítulo donde vamos a hablar sobre el vacío y cómo cambiar de bombas electromecánicas a algunas otras alternativas que te pueden parecer muy interesantes. Para eso tenemos por acá a Iván López del equipo de ingeniería, a José Carlos Rivas, también de ingeniería de ILSA y asesor comercial, y Jonathan Soriano, también de ingeniería. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, muchas gracias. Que se siente esa energía, Iván, tú dale, suéltate. Así como estamos ese día. O sea, lo vamos a llevar así, no voy a hacer como cortes. ¿Tú cómo estás, Rivas? Hola, Jos, muy bien, muchas gracias. Aquí encantado de acompañarte. John. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Aquí también con el gusto de estar participando en esto. Muchas gracias. Esto va a ser un episodio un poco diferente porque nos vamos a comenzar a meter hacia lo profundo del vacío. Rivas, ¿cómo se ve un sistema de vacío? ¿Qué tanto caso se le hace o qué tanta atención se le pone cuando tú vas a una visita? Fíjate que curiosamente yo considero que pasa desapercibido. Finalmente las plantas productivas operan con un servicio que es el vacío, pero creo que solo se ven los presupuestos de refaccionamiento, los tiempos de paro, pero curiosamente muy pocas empresas voltean a ver si hay una mejora con lo que tienen actualmente instalado. O sea, es parte de lo que estábamos hablando, que luego tú también comentaste, John, de ven que una máquina está pegada a su máquina de empaque, a su máquina donde se forma alguna caja, donde tienen el proceso, pero no se ve como utility, ¿o cómo era lo que decías? Bueno, el vacío como tal, por ser un servicio externo al proceso, viene clasificándose como utility, pero no de manera centralizada. Entonces, regularmente los fabricantes de las máquinas que hacen ese proceso, pues incluyen ya el servicio del vacío en una bomba local. ¿Por qué? Porque pues, si tú compras una máquina de manera individual, pues necesitas que funcione, y para que funcione pues necesitas el sistema de vacío. Entonces ya te lo incluyen. Entonces aquí el detalle viene cuando no solo compras una máquina, sino cuando ya tienes en tu planta productiva 5, 6, 10 máquinas iguales, y bueno, ya tienes 10 bombas locales, y entonces es en donde entra el tema de ver que sí podríamos ahorrar algo ahí, hacer algún sistema para eficientar el utility del vacío. A ver, entonces el tema es, la gente está acostumbrada a ver una bomba electromecánica o de cualquier otro tipo a su máquina o proceso productivo. ¿Cuál es el tema entonces? ¿O por qué es que se ve normal? Es que se ve normal por lo que te comenta Jonathan. O sea, se ve como si tuviera una conexión eléctrica. Así ven, debe traer una bomba de vacío. Pero como comentan, también es un utility. ¿Y utilities qué son? Es electricidad, es vapor, aire comprimido, agua de enfriamiento. Todas esas son utilities.
Y si esas son centralizadas, ¿por qué el vacío no? O sea, ¿por qué puede pasar esto? Justamente por lo que comenta Jonathan, se da por hecho de que la máquina ya la debe traer incluida. Es como si trajera una conexión eléctrica, como te decía. Una máquina debe tener su conexión eléctrica, tú das por hecho que ya debe tener esta conexión lista para que tú la puedas alimentar. Así se da por hecho que las máquinas, por ejemplo, de impresión o de automatización, deben traer su bomba de vacío para poder generar esta utility localmente. Entonces, normalmente las empresas trabajan con sistemas descentralizados de vacío, la mayoría de las veces, pero no son conscientes de la energía que están desperdiciando al tener este paradigma O sea, en el sistema. puede pasar entonces que vean al vacío así como el aire comprimido, o más bien el vacío es desconocido o casi no se meten al vacío y es por eso que esto casi no se toca. Fíjate que curiosamente creo que ni siquiera eso. O sea, en general la industria de la manufactura entiende que si tuviera un pequeño compresor por cada máquina, tendría que tener una rutina de mantenimiento y comprar ciertas refacciones para ese compresor. Pero curiosamente en las bombas de vacío, a pesar de que hay una por cada máquina productiva, pues no se hace esa analogía, sino se sigue operando, se sigue produciendo. Y bueno, pues esta bomba falla cada 3 meses, cada 4 meses, y necesitas un presupuesto de mantenimiento y el bomberazo cuando para, porque a lo mejor derivan que tengas otra pequeña bomba de backup, que la tienes a lo mejor en un almacén, y en ese tiempo se pierde un tiempo valioso para dejar de producir. Entonces digamos que a todo eso se acostumbra la industria de la manufactura en términos generales. Y me decías que una bomba de estas que está a pie de máquina, ¿cuánto puede valer la más económica, por ejemplo? ¿Y qué costos conlleva? O sea, para irnos metiendo en el tema de los costos. Normalmente estas bombas no son seleccionadas por los usuarios finales. Vienen de origen ya por el fabricante. Hablemos de una armadora de caja, por ejemplo. Pues el fabricante de la armadora de caja selecciona un componente que por años le ha dado servicio, ha funcionado en su proceso, y normalmente no van a ponerla de más calidad, precisamente para no encarecer el costo final de la máquina. Entonces digamos que ya esas prácticas conllevan a que de origen, de fábrica, lleguen un cierto número de marcas. Y por mencionar el tema de tipo de bomba, pues las bombas de paleta son las más empleadas en la industria de la automatización en vacío, porque te da buenos flujos y buenos niveles de vacío para el proceso productivo. Pero esto es que esté sobrado, por ejemplo. O sea, la bomba que llega con tu máquina, ¿podría estar sobrada? Pues lo más probable es que sí. Todos los diseños de ingeniería tienen un factor de seguridad. Sin embargo, las bombas de vacío tienden a tener un factor de seguridad más alto. ¿A qué me refiero con factor de seguridad? Que, por ponerte un ejemplo, por cálculo te da que necesitas medio caballo para mover una máquina, y tú le das un factor para que no falle de 25%, ¿no? En el caso de las bombas de vacío, el factor de seguridad puede ser 3 o 4 veces lo que necesitas, o incluso hasta más. Ahora, ¿por qué no se centraliza? Porque un compresor normalmente tiende a ser potencias grandes. Un compresor de aire, por ejemplo, 10 caballos, 20, 30. Las bombas de vacío tienden a ser caballajes más pequeños. Bombas de 1 kilovatio, de 3.5 kilovatios son muy comunes. Entonces dicen, pues es pequeña. Poquito. 1 kilovatio es lo que consume una plancha doméstica, por ejemplo. Dices, no pasa nada. Pero cuando tienes 50 bombas de 1 kilovatio, ya no es tan pequeño. Cuando tienes que comprar o invertir cada 3 meses porque la bomba falla, son gastos, digamos, hormiga o gastos ocultos que ya, o sea, el OPEX de la planta ya lo tiene considerado. Ya saben que van a gastar en eso y ese costo ya es parte de la normalidad. Pero no son conscientes de que desperdician en energía, desperdician tiempo productivo en sus plantas y pues obviamente desperdician la oportunidad de operar más eficientes.
Porque entonces, si tú me pones el ejemplo de las planchas, era más o menos un ejemplo que habíamos sacado, ¿no? O sea, tú vas comenzando tu empresa y pues le compras un carro a un empleado y luego le compras otro a otro. Pero hay un momento en el que probablemente te puede salir más barato comprar un camión que vaya por todos ellos o que se organice una ruta. Es lo que podríamos estar planteando, por ejemplo, en este episodio. Pues- Podría ser una analogía relativamente fácil de comunicar. Porque entonces habría que salir, o retomando lo que tú me dices, o sea, la gente se acostumbra a que puedan tener un paro porque la planta ya... porque La bomba. Justo, la gente se acostumbra entonces a que la bomba falla y tienen que parar. Así es. Y además de eso no saben que la bomba que viene con su máquina puede estar sobrada 2 o 3 veces. Que venía algo que ustedes me han comentado que ven cuando van a planta, que es, yo llego y el vacuomanómetro o el vacuómetro, ¿qué me decían de eso? Vacuómetro. Sí, el vacuómetro, muchos operadores ya fijan un nivel de vacío, incluso lo marcan con algún marcador ahí en la carátula del instrumento, porque ellos saben que en ese punto la máquina opera correctamente, pero no necesariamente es el punto óptimo. Es decir, te llega a ese nivel porque ese es el nivel que te da la bomba y bajo las condiciones de diseño del sistema interno, pues llegas a ese nivel de vacío. Aquí el detalle está en que un sistema central se vuelve eficiente no tanto por sustituir todas las bombas, hablando de ya 50, 60 bombas. No se trata de sustituir todas las capacidades de esas bombas por una central más grande. Aquí digamos que una parte importante para poder optimizar es irse a las aplicaciones, revisar a detalle las aplicaciones. Es decir, que si tú en tu vacuómetro tienes ese nivel de vacío seteado porque ese es el que te daba la bomba local, probablemente no necesites tanto vacío o no necesites tanto flujo. Incluso hay aplicaciones en las que la bomba, por su principio de funcionamiento, tiene que estar operando al 100% todo el tiempo. Y lo único que varía, que haga el trabajo de a lo mejor de pick and place con ventosas, etcétera, puede ser simplemente un control por electroválvulas, pero la bomba trabaja al 100%. Entonces no trabaja bajo demanda real del proceso de vacío. Entonces, si nosotros nos metemos a revisar la aplicación y ver de qué manera podemos optimizar ya sea el sistema de control o los niveles de vacío, que si realmente ocupan ese nivel o probablemente menos, pues bajamos la demanda real del vacío hacia el sistema central. Entonces ahí es en donde podemos eficientar. Justo ahorita ya no nos estamos metiendo otra vez a explicar qué es el vacío o que si es presión negativa o demás, porque eso ya lo abordamos en otros episodios, por eso nos estamos yendo como directo a la carnita, por decirlo de alguna forma. Pero ahorita me surge una pregunta, o si lo viéramos de forma real, ustedes me habían platicado una historia que tenía que ver con que no recuerdo qué proceso, tenían 20 caballos para levantar algo, ¿sí? O sea, tenían 2 bombas de 10. No, 2 bombas de 5, 3.5 kilovatios, eran 10 caballos. Y entonces la bomba estaba prácticamente 3 veces sobrada. ¿Pero qué movían o qué hacían con esto? Para mover cajas de galletas. Entonces, el punto es que el cliente, cuando se centralizó su sistema, dijo: tu sistema centralizado no sirve, porque con estas bombas funcionaba bien. Y ahí viene, ahora sí que la premisa que te decía Jonathan. Cuando van a las plantas dicen: sí funciona mi sistema, ¿por qué? No lo sé. O sea, ¿cuánto está sobrado? No lo sé. Ahora sí que el factor de seguridad es tan alto que garantizan su operación. Pero qué desventaja tienen que están tirando energía a la basura, por decirlo de alguna manera, su dinero a la basura. Fíjate que esto también viene de origen. Ahorita retomando el tema que, bueno, los usuarios reciben del fabricante. Curiosamente, la información del sistema de vacío es prácticamente nula. La que llega con la máquina. La que llega con la máquina. Es decir, en tu máquina recibes qué capacidad eléctrica requieres conectar, cuánto aire comprimido, qué presión, agua de enfriamiento, valores de presión, flujo, etcétera. Lo tradicional. 2 variables, ¿no? Eléctricas, mecánicas, mínimo. En el sistema de vacío es prácticamente nula. Y la otra condición también que vemos muy frecuentemente
es que cero instrumentación. Es decir, no tienes un parámetro que realmente te diga cómo mejorar. O sea, lo que quieres mejorar lo tienes que medir. Entonces, prácticamente, pues imagínate, si las plantas productivas están preocupadas por producir, ¿quién se va a poner a investigar todo esto y a meterse a entender el proceso de selección de diseño eficiente? Porque tienes la prioridad de producir. Entonces, es muy típico, regreso a mi comentario inicial, que te acostumbres a tener costos de mantenimiento y de paro. O sea, es lo que llegas tú a ver normal. Y entonces, ok, ¿quién de los tres, o sea, retomando el ejemplo de las planchas y demás, me puede decir qué se busca entonces ya de forma muy resumida con un sistema de vacío? Mira, ILSA nace precisamente con vacío. Hace 29 años empezamos a representar PIAP. Y pues en nuestros inicios estábamos con la teoría del vacío, lo que se ve, lo que vimos en la universidad del fabricante. Cuando empiezas a entender los procesos de vacío, cuando te empiezas a analizar individualmente cada caso y cada aplicación. Afortunadamente, contamos con un equipo de ingeniería muy profesional que conoce bien los utilities. Cuando tienes buenas bases técnicas en los utilities y después entras al proceso y evalúas todas las condiciones que requieres, te permite realizar una buena ingeniería, en donde ya dices, ok, esta aplicación requiere 1 y actualmente tiene 7 pies cúbicos por minuto, por ejemplo. Midiéndolo, ¿no? Lo que decías, no tienes instrumentación, medimos y vemos cuánto ocupas. Fíjate que muchas veces ni siquiera eso. O sea, puede ser que una bomba de vacío, puedas tener una bomba de 7 caballos y medio, pero puedes tener una manguera interna de 15 o 20 metros que provoca una caída de presión terrible y el cliente no lo sabe hasta que te metes a la máquina a desarmar y a destapar y a verlo cómo está instalado. Entonces empieza a darte a ti una visión completamente diferente. Yo cuando veo eso y mis compañeros también, inmediatamente dices, esto tiene una pérdida del 60%. Entonces ese flujo, esos 7 pies cúbicos que están empleando actualmente, te pueden optimizar. Y entonces ahí es donde empiezan a generarse los casos de éxito con la reingeniería de vacío en cada proceso. Entonces es entenderlo prácticamente no solo como aplicaciones aisladas, que es lo que tú decías, sino como un suministro, pero a la hora de centralizarlo como un sistema. Mira, va más allá. O sea, fíjate, o sea, ¿por qué una máquina, si requiere un calibre 18 para que opere efectivamente, alguien dice, bueno, pues vamos a ponerle un calibre 25 o 22? Eso está normado y sabe perfectamente el de ingeniería de planta que eso le va a provocar un problema, porque en el vacío no. O sea, ese es el mensaje, digamos que es el mensaje general, ¿no? Si todas las empresas hoy en día están buscando eficientar energía, pues tendríamos que, cuando menos, llamar a alguien que me pueda ayudar a entender el proceso actual. Reitero, la gente no tiene tiempo para estar haciéndole al ingeniero en sistemas de vacío. Están enfocados a su proceso productivo y a que la máquina produzca a la velocidad de diseño. Pero cuando alguien dice, caray, esto se podría eficientar, busquemos quién nos puede eficientar, es cuando aparecen los proyectos de éxito que vienen alineados a muchos ahorros de kilowatts, contribuyen a reformas energéticas, a descarbonización, y créeme que la mayoría de casos que centralizamos vacío, los retornos de inversión, por ejemplo, suelen ser de 9 a 18 meses. O sea, algo... Bueno, también había una historia al respecto, ¿no? La historia del Ferrari en la máquina, pegada a la máquina. ¿Cómo era? La bomba de garra que tenía la interfaz y la pantalla touch y demás. Sí. ¿Pero cómo fue esa? Pues hartos de tener bombas de paletas, compraron bomba de garra, pero con
variador de velocidad y pantalla touchscreen y etcétera, ¿no? Entonces el cliente me dice, ¿cómo ves la bomba? Le digo, no, pues preséntame al vendedor, ¿no? Para verlo acá a vender sistemas de vacío, porque cada bomba de esas te debe costar 300,000 pesos, ¿no? Sí, efectivamente. Ok, retomando, entonces puede que por desconocimiento no le hagas ni siquiera caso al vacío. ¿Cómo llegas tú y dices, oye, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una alternativa que te puede dar ahorros, beneficios energéticos, incluso que luego te pueda mejorar la tarifa? ¿Cómo llegas y cómo es ese acercamiento? Pues primera parte, si preguntar a la empresa si está en busca de proyectos de energía eléctrica. Hoy en día, más del 90% de las empresas buscan ser más productivas a través de reducir los kilowatts de operación. Ya aunado esto, pues la siguiente pregunta es, oye, ya recorrí tu planta, vi que tienes 12 bombas de vacío, ahí puedes ahorrar esta cantidad si nos permites hacerte una reingeniería a tu sistema de vacío. Entonces, ya comprendiendo el proceso y metiéndonos a detalle a cada máquina, típicamente generamos esos proyectos de ahorro de energía. ¿A qué resistencias te enfrentas? Porque hablamos alguna vez de que hay, sí, algunos roces internos, o sea, que alguien se puede resistir a centralizar las cosas, por ejemplo, porque tiene un compadre que está ahí en la planta. Pues no es muy común, si hay esos casos, pero insisto, creo que la mayoría de los casos la gente está preocupada por producir y se acostumbra a usar el periférico, en este caso, utility vacío. Si pasábamos a la parte de ingeniería, ¿qué es lo que hace diferente a un sistema de vacío de un sistema de aire comprimido a la hora de calcularlo, de diseñarlo y más en estos casos específicos de los sistemas centralizados? O sea, ¿cuál es el reto? Yo quisiera retomar la pregunta que hacías inicial. O sea, dices, lo decía Carlos, o sea, no es que o lo decía Jonathan también, no es que sumes todas las potencias y pongas una grande. Volvemos al ejemplo de las planchas. A lo mejor una no pasa nada, pero imagínate 100 planchas, son 100 kilovatios, eso equivale a un compresor de 125 HP. Si nosotros los sistemas los calculáramos sumando las bombas, pues no habría ahorro de energía. Pero considera la siguiente regla, imagínate que cada kilovatio está 4 veces sobrado. Vamos a suponer ese ejemplo. Entonces, en lugar de poner un compresor, una bomba de 125 HP, pues pones una de 30 HP que va a poder con lo mismo. Porque en lugar de sobrar todo el sistema, al estar centralizado y al entender exactamente cuánto consume cada aplicación, puedes diseñar un sistema robusto que en lugar de 125 caballos sean 30. Ahora el factor de seguridad, ¿cómo se calcula? Pues no es imposible, o yo nunca lo he visto, que una planta opera al 100% de simultaneidad. Normalmente opera al 50, 60. Entonces nosotros calculamos las aplicaciones al 100 considerando lo que te comento. Y al final tenemos que esa bomba de 30 HP ya tiene el factor de seguridad para no poner el riesgo operativo, pero no poner los 125 que ya están instalados. Aquí comparativamente en números ya puedes ver el ahorro. En lugar de 125 HP pongo uno de 30 que hace exactamente lo mismo. ¿Y se deja algún tipo de bomba de respaldo? O porque alguien podría decir, ok, pues es que me vas a cambiar 100 bombas, ¿no? O sea, poniendo el caso de las 100 planchas, me la vas a cambiar por una. ¿Y si esa una falla? ¿Para qué pasa? Idealmente sí requieres de un backup. Hemos hecho algunos proyectos en donde las bombas actuales se hace un arreglo en la tubería, se hace un bypass. Cuando requiere mantenimiento a la bomba central, se apaga y operan las que habitualmente estaban operando. Pero la verdad es que como los retornos de inversión son muy interesantes, el 95% de nuestros clientes aceptan tener la bomba de respaldo. De tornillo, por cierto, que no, se me había olvidado comentarte, es una bomba de tornillo, la cual el mantenimiento es muy fácil. Dentro de nuestras prácticas lo que hacemos es, a la entrega del sistema, capacitamos a la gente porque únicamente va a cambiar filtros y aceite en esas bombas. Entonces no se crea también una dependencia y también para nosotros nos ayuda
el hecho de tener a una persona que puede intervenir exitosamente su equipo. ¿Qué tan complicadas de operar son fuera del mantenimiento? O sea, ¿podría alguien ir y encenderla o normal? Sí, es fácil operarla. Sin embargo, ILSA siempre manda personal capacitado para que se asegure la puesta en marcha como debe ser, pero en realidad son sencillas de operar. ¿Has escuchado que los compresores de tornillos son los más empleados hoy en la industria, ¿no? De la manufactura. Pues haz de cuenta, es el compresor de tornillo girando en sentido inverso. Okay. Es correcto. Y esto se puede monitorear. ¿Qué opciones, qué alternativas hay? Porque sé que hay casos aquí en ILSA que se han monitoreado de estaciones completas de vacío. ¿Qué alcance tenemos ahí? Es que fíjate que ese es un punto interesante, porque la marca de la bomba de vacío que representamos tiene controladores para compresores. Nosotros intentamos utilizar este controlador para controlar bombas de vacío y el fabricante literalmente en su dictamen dijo, ese controlador solo es para compresores y este fabricante no maneja controladores para bombas de vacío. Entonces hay un proyecto para una planta nueva de botanas en Celaya, que justamente, bueno, aquí José Carlos Rivas dotó de muchos beneficios para que fuera una planta modelo. Entonces el controlador de vacío lo desarrollamos nosotros como ILSA con el protocolo de comunicación Modbus RTU, que es un protocolo de comunicación muy utilizado, muy moderno, y que nos permitió leer incluso lo que nativamente trae el controlador de cada bomba. Entonces lo que lee cada bomba nosotros también lo podemos leer y registrar, pero a su vez nosotros instrumentamos con medición real. ¿Qué estábamos midiendo? Energía, flujo, nivel de vacío, temperatura ambiental, humedad relativa, y ahorita está siendo como nuestro laboratorio de pruebas, pero en tiempo real. Porque estamos viendo en tiempo real cómo afecta la humedad relativa. Se propuso un sistema de regulación de vacío, es decir, esa planta maneja 2 niveles de vacío con las mismas bombas. Y todos estos efectos energéticos ya no son teóricos como inicialmente ILSA inició. Ya esos datos que ILSA inicialmente calculó y como comenta Carlos Rivas fue fundamento teórico, en la realidad se parece mucho. Entonces ahí garantiza que estamos haciendo una ingeniería muy certera. Y bueno, ahora la instrumentación, ¿cómo sabemos que mide bien? Porque esta tiene certificados de calibración ante la ISO, los cuales la empresa que los emite está certificada. Entonces hay trazabilidad total de lo teórico con lo práctico. Y aquí es donde el controlador pues toma una fortaleza más grande. Al ser controlador de ILSA, estamos metiendo otras variables al mismo sistema y las estamos monitoreando. Que estamos monitoreando vacío, aire comprimido, nitrógeno y próximamente gas natural en la misma interfaz. ¿Qué beneficios le trae esto al usuario final? O sea, ¿qué comentarios se han recibido al respecto? Pues mira, muy positivos porque en definitiva ellos tienen que costear los utilities versus su producción. Entonces, al tener todo esto en la vista, te da exactamente el costo de la operación. También si por alguna mala práctica, te voy a poner un ejemplo, se zafa una manguera de vacío y se queda abierta la atmósfera, es muy probable que tenga que arrancar la bomba de backup porque ya se cayó el nivel de vacío general. Entonces en ese momento este sistema proporciona una alerta y manda a la gente de planta a revisar y a tener una acción. Es decir, se está saliendo de los límites de control preestablecidos de energía para la producción. Entonces es muy importante esta parte y la gente pues está muy, muy satisfecha. Este es el paso final entonces, pero si es tan desconocido el vacío, ¿cómo es que llegas y comienzas a medir? Porque no recuerdo en una conversación previa justo para planear el episodio, no sé si en el tema de la industria gráfica que me decías, es que tú puedes tener un tubo a través de el que tienes muchos piquetitos y estás generando esa bajada de presión. ¿Cómo es que mides? ¿A través de cada uno de los hoyitos o cómo es que se hace eso? Sí, bueno, tenemos que partir siempre de un levantamiento a detalle de cada aplicación
porque efectivamente no sabes exactamente cuánto flujo, cuánto nivel de vacío. Una cosa es el nivel de vacío en el punto de uso y otro a lo mejor ya lo mides en la red o en el vacuómetro que está antes de una electroválvula, en fin. Entonces, parte de nuestra ingeniería es eso, revisar a detalle la aplicación. Por ejemplo, hay ese tipo de situaciones en las que necesitamos determinar exactamente cuánto flujo y cuánto nivel de vacío, y hemos instrumentado esa parte con algunos medidores en línea para determinar exactamente cuánto utiliza la aplicación y no más en lugar de cuánto le está dando la bomba, ¿no? Que eso es lo importante, esa es una diferencia muy importante. Lo que decíamos, las bombas comúnmente están sobradas, entonces te dan un nivel de vacío más alto y un flujo más alto del que realmente necesita la aplicación para funcionar. Entonces esa es la parte más importante para nosotros para poder definir qué bomba para el sistema central debemos de seleccionar. Y eso es en cada aplicación. Y no solamente es eso, o sea, es determinar flujos, niveles de vacío. Muchas veces nos hemos dado cuenta que el problema es a veces físico, mecánico, a lo mejor obstrucciones en filtros, mangueras muy largas, diámetros incorrectos, muy reducidos. Materiales incorrectos en copas de vacío, por ejemplo, también. Fugas, ahí vamos al tema de las fugas, Muchas ¿no? fugas. Fugas se pueden dar en la ventosa, se pueden dar en la manguera. O sea, fugas de vacío. Sí, Así por es. supuesto. ¿Cómo las mides? ¿Se puede? Porque Sí, me habían dicho que si, era... si el sistema está instrumentado, es muy fácil medir desde un vacuómetro simple. Pero, como te comento, normalmente sin nada de instrumentación, pues estás a ciegas, ¿no? No tienes ningún parámetro de medición. Pero también se pueden medir con ultrasonido. Contamos con herramientas para medir fugas de vacío con ultrasonido. Y, por ejemplo, ya hiciste el levantamiento. Luego, ¿qué sigue? Porque quisiera retomar el punto de qué tan tolerante es el diseño de una red de aire o en general de todo un sistema de vacío versus uno de aire comprimido. Creo que me habías comentado de algo tú, Iván, ¿no? Sí, de hecho, retomando la pregunta que hacías, ¿qué diferente es diseñar una red de aire comprimido a una de vacío? Las dos tienen el mismo principio físico de mecánica de fluidos y la ecuación de Bernoulli es la que utilizamos para calcular. Pero aquí hay una contradicción técnica. ¿Por qué? Para yo tener menos caídas de nivel de vacío necesito tubería con un diámetro más grande. Pero al tener una tubería con diámetro más grande necesito más flujo para poder transportar y paradójicamente crece la bomba. Entonces, si yo tengo una tubería de 10 pulgadas, imagínate cuánto aire tiene y qué bomba necesito para vaciarla. Entonces es donde entra la especialidad de ingeniería. La tubería se dimensiona al diámetro correcto para que no haya caídas por fricción de tubería. Pero las aplicaciones se regula el control. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, ponen el ejemplo de la ventosa, yo solo vacíe el espacio que tiene la ventosa y no toda una manguera conectada a una ventosa. Entonces nosotros dejamos automatización, válvulas de control prácticamente cerca o a pie de la aplicación para que aunque haya nivel de vacío en la tubería, en el punto de uso solamente utilice el flujo mínimo necesario. Entonces el primer paso es detectar el flujo mínimo necesario para que esa aplicación funcione. El nivel de vacío mínimo necesario, que es la presión, digamos, la presión negativa mínima necesaria para que pueda levantar una caja, para que el robot pueda hacer la producción a la velocidad que el cliente requiere. Porque si tú metes un nivel de vacío más alto, la energía va a crecer y crece exponencialmente en los niveles altos de vacío. Entonces, primer paso es detectar cuál es el flujo y nivel de vacío de cada aplicación. Se detecta cuántas son. Se procede a con esto seleccionar el equipo correcto con el factor de simultaneidad, como te comento, se diseña al 100%, considerando que todas las aplicaciones entraran al mismo tiempo siempre, lo cual en la industria nunca sucede. No pueden entrar todas las aplicaciones al mismo tiempo. Digamos que operan al 60-70% de simultaneidad. Ahí ya está un factor de seguridad del 30% que hace segura la operación.
y ya posteriormente se diseña la red de tuberías con el diámetro correcto. La velocidad óptima de diseño son 10 metros por segundo. Que el aire tenga 10 metros por segundo en la tubería para que se comporte como si fuera una tubería de agua, que fuera estable, que fuera no tuviera muchas pérdidas de carga. Ustedes me platicaron de un ejemplo, creo que justo en esta misma empresa de las bombas de las dos bombas de 10 caballos eran en total, que te dijeron, es que yo quiero que me dejes una bajada de cuántos milímetros, pero que eso ponía en riesgo el sistema, ¿o cómo era eso? Sí, eran dos bombas de 3.5 kilovatios, es decir, bueno, digamos que eran 10 caballos y funcionaba muy bien la aplicación, y la aplicación era levantar cajas de galletas. Entonces, cuando nuestro diámetro se puso a trabajar, que era de 1 pulgada, al final del robot, al final del proceso del robot tiraba la caja antes. Entonces el cliente quería dejar 2 bajadas de 40 milímetros, pero por lo que platicamos la última vez, o sea, 40 milímetros es considerablemente más grande que 1 pulgada. Ahora imagínate 2. Entonces iba a demandar demasiado flujo y tenía el riesgo de desbalancear el sistema completo. ¿Cómo le demostramos al cliente que iba a funcionar? Medimos con instrumentación calibrada flujo y presión. Se midió cómo funcionaba la bomba actual, cómo funcionaría con una bajada de 25 y cómo funcionaría con una de 40. Con la de 40 funcionó, se midió, el flujo eran 40 SCFM a 300 milibar de nivel de vacío, lo cual era mucho menor a lo que daban las dos bombas. Las dos bombas daban aproximadamente 4 veces más de flujo. Entonces, con eso nosotros documentalmente le demostramos al cliente que con una bajada de 40 iba a funcionar y ya nos autorizó instalarlo de esa manera y actualmente funciona perfectamente. Entonces, ¿sí se quedó la bajada de 40 o no, por lo que acabas de decir? Sí, se quedó una. El cliente no quería 2. 2. Ok. Y yéndonos hacia otro punto, porque a lo mejor alguien que nos está escuchando puede decir, es que sí, me lo quiere vender ya el sistema centralizado de vacío. ¿Siempre se ocupa un sistema centralizado de vacío? ¿O qué casos tenemos donde sí, donde no? Mira, el común denominador de ILSA, considero que es la pasión por ayudar a la industria. O sea, eso comulgamos muchos en ILSA, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llegas con una empresa y le solucionas un problema, un paro constante, por ejemplo, de cierta bomba? A lo mejor en primera instancia llegas y pones un Venturi y con eso eliminas la producción. Ya estando en planta, preguntas, oye, ¿cuántas aplicaciones tienes de vacío? Permíteme hacerte un estudio. O sea, no, vamos, el comentario es que nuestra labor de consultoría está orientada a eficientar energéticamente los procesos dentro de nuestras disciplinas. Y, por ejemplo, regresando al caso de la empresa esta líder de botanas en México, pues empezamos curiosamente en Vallejo, en la planta de Vallejo. Empezamos con Venturis, en una planta pequeña, tenían alrededor de 15-20 bombas, empezaron a comprar Venturis, les hice el comparativo energético, pero de pronto hay una reingeniería y llegan 180 aplicaciones. Entonces el de producción ya estaba muy orientado a que con el Venturi pues no ibas a tener ningún problema porque él siempre estaba produciendo. Entonces, ok, te cotizo los Venturis, pero mira, esto te lleva a tener 450 caballos y no tenían compresores de esa capacidad. Oye, pero esto es un mundo de energía, sí. Te puedo hacer la oferta de centralizar vacío. Es decir, poner una bomba de tornillo, hacer una red de distribución, instrumentarla y administrar el consumo de vacío en cada punto. Esto resultó en implementar 2 bombas de 40 caballos para el proceso y finalmente el cliente optó por centralizar el vacío y ese proyecto partió para que hoy en día 14 plantas del grupo ya no cuentan con sistemas descentralizados. Es decir, en energía estamos hablando que han ahorrado alrededor de 1,200 caballos y en costos de
mantenimiento, más de 12 millones de pesos anuales. ¿Desde hace cuántos años? El primer proyecto lo instalamos en 2016. Entonces, casi durante 10 años ahorrando 12 millones, o sea, serían 120 millones de pesos en estos 10 años aprox. En refacciones, más los 1,240 caballos en energía eléctrica. Imagínate este impacto, cómo tiene, qué efecto tiene hoy en día que, por ejemplo, también vienen las regulaciones de energía, ¿no? De aquí al 2030, pues el gobierno está marcando parámetros de que toda la industria tiene que presentar proyectos de ahorro de energía, descarbonizar. Ya somos mucha gente, ¿no? Y los recursos están limitados. Entonces, ese es uno de los orígenes. Pero, curiosamente, los sistemas de vacío casi nadie los trae en la mesa de proyectos. Y por eso mismo son muy llamativos, ¿no? Como me decías, ¿cómo pasó con el financiero? O sea, que llegó y le dijo, oye, ¿qué tantos proyectos traes? ¿O cómo? Sí, digamos que en inversión era una inversión importante de Vallejo. El gerente de mantenimiento, la estrategia llegó con el financiero, dice, oye, ¿cuál es tu mejor proyecto que traes? ¿Cuál es tu retorno de inversión? Pues fíjate que traigo ABCD, andan en promedio 3.5, 3.6 años de recuperación. Yo te traigo uno de 1 año, 6 meses. Ah, caray. A ver, preséntame, ¿qué vas a hacer? Esto. Entonces, palomita. Y ese proyecto, pues para mí es uno de los más cortos, ¿no? Estoy hablando que el cierre de ese proyecto fue en un lapso de 2 o 3 meses. Tú también me mencionabas que, sí, en efecto, como nos decías en este caso de utilizar Venturi, a veces ahí gastas más porque estás convirtiendo la energía de diferentes formas, ¿o cómo era eso? Mira, cuando las empresas cuentan con aire comprimido y tienes pequeñas aplicaciones y pequeños consumos de aire, el Venturi es una excelente opción. Pero si tu fuente de energía va a ser el aire comprimido para querer centralizar o desplazar un grupo grande de bombas electromecánicas, pues lógicamente no es lo más adecuado. Entonces normalmente esa es la labor cotidiana de comercial de ingeniería. Reitero, nuestras ventas son consultivas. No tratamos de venderte un producto, sino una solución eficiente en energía. ¿Cuáles son los proyectos más interesantes en ese sentido que se traen este año? O sea, ¿qué tanto se le puede ayudar al usuario en cuanto a aplicaciones de vacíos? Así que comenzáramos a hablar de ahorros. Pues fíjate que tenemos un proyecto que fue muy interesante porque el ahorro es muy llamativo. Es una aplicación en la que se fabrica el cartón con el que se guardan algunos productos, algunas frutas, etcétera, ¿no? Con los que también a veces recoges los vasos de café del Oxxo y eso. Para la fabricación de ese empaque, digamos, se utilizan unas máquinas que utilizan vacío. En esta aplicación en particular ocupan bombas de anillo líquido. ¿Por qué de anillo líquido? Porque las bombas de anillo líquido, por definición, son unas bombas que utilizan agua para su funcionamiento y son muy robustas porque pueden arrastrar contaminantes, basura, etcétera, que es parte del proceso realmente que ahorita tienen en esas máquinas. Esas máquinas succionan la humedad del cartón y arrastran agua, arrastran trazas del material. Pigmentos. Y la bomba de anillo líquido no tiene ningún problema, es muy robusta. Realmente son muy buenas para eso si hablamos de robustez. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver las aplicaciones y son 4 bombas de 150 HPs. 600 caballos. Estás hablando de 600 caballos para 2 máquinas, nada más. Para 2 máquinas. Bueno, 2 líneas de producción, que es una línea muy grande, pero realmente el punto de aplicación del vacío es muy sencillo. Nosotros lo que propusimos ahí fueron 2 bombas de tornillo de 30 caballos cada una. No, sí, correcto. 30, ¿verdad? Sí, 30 caballos cada una. O sea, de 600 caballos a 60.
Aquí nosotros, uno de los puntos importantes que muchos clientes a veces no confían desde un inicio es, oye, pero toda esta contaminación, toda esta humedad, vapor, porque se genera vapor por el propio vacío, dice, ¿no va a afectar a mi bomba de tornillo? No, pues si lo pasaras directo, sí, pero bueno, parte de nuestro diseño es implementar la filtración adecuada, la recuperación de condensado, la condensación del vapor para hacerlo regresar al punto de operación de la aplicación. Entonces, parte de nuestro diseño es todo, es seleccionar la bomba correcta, hacer el trazo de tuberías y seleccionar la filtración adecuada para que las bombas no tengan ningún problema. Es garantizar la operación de la bomba. Tratar, digamos, como en el aire, ¿no? Algo homólogo al aire. Tratas el aire con secadores, filtros y todo para llegar a las aplicaciones. Aquí es al revés. Tratas el vacío para hacer llegar un vacío ya limpio a tu bomba para que no tenga ningún problema. Eso, solamente estamos hablando de ahorro energético, tal cual, de HPs por HPs, pero eso hay que sumarle que las bombas de anillo líquido ocupan torres de enfriamiento, la cantidad de agua que ocupan, porque toda esa agua se desperdicia, se convierte en vapor. Si esas bombas no se calibran bien en flujo y presión, generan mucho vapor y es mucha pérdida de agua. Y ahorita justamente tenemos problemas de agua, ¿no? Y es un tema recién, bueno, ya tiene tiempo que es un tema importante el ahorro del agua. Y a colación, pues la reciente reforma hídrica, ¿no? Aprobada en diciembre del año pasado. Y al respecto, ¿tienen calculado, o sea, cuánto representa esto de forma económica? O sea, lo de 600 a 60 caballos, aprox. Sí, habíamos hecho el número de pura energía, ahorita sin tocar el tema del agua, y porque también, por ejemplo, las torres de enfriamiento pues ocupan energía. Eso sin tomarlo en cuenta, solo HPs contra HPs de bombas de vacío, estábamos hablando de 7 millones de pesos al año. Entonces, el retorno de inversión es muy corto realmente, o sea, estás hablando de... Año y medio, más o menos. Sí, año y medio. ¿Por qué? Porque la potencia la estás reduciendo 9 veces. Bueno, yo quería comentar algo. Esto que comenta John, formalmente en ingeniería tiene un enfoque y se llama el diseño 7D. ¿Qué significa 7D? 3D es el espacio, el 4D es el tiempo de ejecución de ese proyecto. Hablas del 5D, que es el costo, el 6D, que es la mantenibilidad. ¿Por qué? Porque nuestros diseños, desde la concepción, se ve cómo se va a dar mantenimiento a 5 a 10 años. Y el 7, la sustentabilidad o sostenibilidad, que ese proyecto por sí solo se pague. Entonces nosotros diseñamos con el enfoque 7D. Nosotros actualmente ya estamos implementando los cronogramas 3D en los proyectos, y en esos cronogramas el departamento de servicios de proyectos participan en el diseño. ¿Para qué? Para que el diseño no sea solo funcional, que tenga un mantenimiento sencillo, económico y que sea sostenible a largo plazo. Entonces esa es la denominación que actualmente ingeniería de clase mundial ya la trabaja, y nosotros ya la estamos implementando como ingeniería ILSA. Entonces en esa parte las herramientas tecnológicas ayudan a este punto, ¿no? La reforma hídrica que comentaban hace un momento, como haciendo un paréntesis pequeño, ¿qué dice exactamente? Que si los pozos son de tu propiedad, a ti como empresa, si hay crisis hídrica, ¿qué va a pasar? Que te van a limitar los metros cúbicos que puedes sacar de ese pozo, aunque esté en tu propiedad. O sea, el pozo sí, la infraestructura sigue siendo tuya, pero los metros cúbicos de agua que hay en este pozo ya no van a ser tuyos si el gobierno decide que hay crisis hídrica y va a destinar esos metros cúbicos al consumo local, humano. al consumo humano. El consumo humano tiene prioridad. Entonces, te voy a poner un ejemplo de ahorro de agua. Para enfriar compresores en Toluca, 2.300 caballos, requerían 17,000 metros cúbicos anuales de agua. Este dato que te doy, el cliente nos los da de mediciones directas. 17,000 metros cúbicos. ¿Pero en torres de enfriamiento o en qué? En torres de enfriamiento que desperdician esta agua para enfriar los compresores. Con nuestra propuesta
En lugar de 17,000 va a bajar a 4,000. Y esto es directo. De hecho, o sea, nosotros como estimación de ingeniería estimamos 14,000. Cuando tuvimos junta con gerente de planta, él nos validó que no eran 14,000, que ya medidos eran 17,000. Ahora considera que Toluca es un lugar frío. Imagínate los lugares que son cálidos, cuánta agua desperdicia. Entonces esto no está en la vista, pero en nuestros diseños sí lo está. Las bombas de anillo líquido, por ejemplo, esta evaporación es lo que te comenta. Entonces, si lo pones en perspectiva, imagínate cuántos metros cúbicos de desperdicio de agua se van a evitar por nuestra propuesta. O sea, ¿esto tendría también algún impacto con alguna otra, o sea, con FIDE, con alguna otra asociación, fideicomiso? Yo qué sé, la gente que escuche esto y que quiere implementar un proyecto de este estilo que te ayude a ahorrar agua, que te ayude a ahorrar energía, ¿podría tener algún beneficio de esto? O tú decías al principio, Rivas, es que me están carrereando con todas estas reformas. ¿Qué puede pasar de comenzar a implementar estos proyectos? ¿Qué beneficio puede tener el usuario? Pues número uno, el impacto del costo operativo, ¿no? Al ahorrar, imagínate 7 millones tan solo en energía esta planta, tus números operativos son ahora muy, muy atractivos. Te alineas por otra parte con reformas hídricas, o sea, estás dejando de consumir agua, que es lo que te pide la Semarnat, por ejemplo, y con la reforma energética, o sea, presentas un proyecto de ahorro que también estás alineado a reformas que están hoy en día empezándose a implementar. Estamos hablando que la gente puede tener impactos directos en el tema de reforma energética, reforma hídrica, pero esto que tú mencionas del 7D no es de que ILSA lo esté comenzando a hacer ahorita, sino que también trae cierta historia. O sea, así como me decía Rivas que ILSA lleva 29 años, no es el único proyecto sustentable o con miras a sustentabilidad que se ha tenido. ¿Qué otros proyectos me puedes platicar que han tenido impacto, así como decía Iván, ingeniería de clase mundial? ¿Cómo ha llegado ILSA a la forma mundial? Mira, creo que un proyecto muy interesante fue el de fábrica de billetes en México. En 2011 nos invitan a participar y se hace la reingeniería. Curiosamente, parte del proyecto de una persona que efectivamente él se preguntó si después de 40 años que tenía la planta operando, más de 40 años que tenía la planta imprimiendo billete, no había otra forma de hacer más eficiente el proceso de impresión. Entonces nos invitan a participar, lo empezamos a probar, a implementar, y el primer stopper fue el fabricante de la máquina de impresión de billetes, que por cierto pues le imprime casi el 90% de la banca mundial de billetes. Se implementa el proyecto y ya en marcha. Nos dice, todo está muy bien, esta máquina no van a poder. Ese no poder era que venía a calibrar un nivel de vacío más alto en esa máquina. Entonces, pues nuevamente metiéndonos hasta las tripas de la máquina, vimos el por qué ese nivel de vacío. Se logra ese nivel de vacío con un Venturi de alto vacío, es decir, se engaña la señal del vacuostato y se le pide al cliente que corra la máquina a plena velocidad. Y pues, oh sorpresa, que no se requería ese nivel de vacío, sino más bien era como un condicional para que pues alguien externo al fabricante de la máquina interviniera el proyecto. Fue tan exitoso, Jos, que el fabricante nos invita a Brasil a replicar el proyecto, y hoy en día en el mundo se copia la tecnología de ILSA y se implementa para la impresión de billete. Y oh sorpresa, la otra marca, competencia, una es de origen alemana, la otra es de origen japonesa. Recientemente van a tener un proyecto de ampliación en el complejo de Jalisco. Van a comprar ahora máquina de la otra marca y nos damos la sorpresa que también está incluido en nuestro proyecto original del 2011. Entonces, eso es uno de los proyectos exitosos que ILSA ha desarrollado, por ejemplo. O sea, no solo por el usuario del banco de billetes,
sino también por el tema de cómo algo que puede ser tan común para nosotros como el dinero o un billete, también tiene un proceso, ¿no? Y a veces no nos lo preguntamos. Y me lleva a 2 preguntas, porque una de ellas era, tú me dijiste, John, que hubo un proyecto de vacío que ya habían hecho, no sé si en la fábrica, en lugar de billetes, en la fábrica de galletas, pero que se tenía que llevar a la fábrica de papas o viceversa, y que dijeron, pues igual y podríamos copiar el arreglo, en teoría debería de comportarse igual. ¿Qué experiencias o qué aprendizaje se tuvo al respecto? ¿Se puede calcular así tal cual? Y la segunda tiene que ver con eso, porque hablaste de gobierno, pero no solo en el gobierno, por ejemplo, de licitaciones. ¿Me pueden contar también la historia de las 2-3 licitaciones desiertas en un sistema central de vacío? Bueno, pues respondiendo a la primera, sí, efectivamente fue un proyecto en una fábrica de galletas que se tenía pensado de manera simple replicar lo que se ha hecho en otras plantas productivas que se dedican a diferentes cosas. Pero justo entramos al tema que comentamos al inicio. No es nada más cambiar las bombas que tienen por una más grande, sino es hacer ingeniería de detalle de las aplicaciones. Y entonces, pues ahí te das cuenta de que nada más por cambiar el tipo de máquina, el tipo de proceso, el sistema cambió totalmente. Es decir, el dimensionamiento, la distribución, incluso los elementos de control de cada aplicación, electroválvulas, tipos de manguera. En algunos casos sustituimos Venturis, pero todo eso no es posible que te des cuenta de qué vas a ocupar hasta que no ves a detalle cada una de las aplicaciones. Entonces, en algunas plantas productivas son repetitivas, es decir, es la misma aplicación muchas veces, pero en este caso era 3-4 aplicaciones por cada máquina, y entonces ahí es en donde digamos que vino el reto de tener que meterte a cada aplicación que no se había visto en otros proyectos que hemos hecho, sino fue rediseñar, o más bien diseñar algo nuevo para poder hacer que funcione el sistema. Ok, entonces, yéndonos, o tú habías mencionado intervenciones antes, Iván, de que en Celaya se estaba viendo cómo funcionaba de forma teórica y práctica, pero también nos dijiste de que antes de que se pudiera hacer todo este monitoreo, creo que Rivas con Toño Correa habían hecho algunos cálculos, o cómo era eso, o sea, para retomar el tema de cómo se está comportando y la medición. Como lo habíamos comentado en la intervención pasada, los cálculos ya se hacían con bases de ingeniería. La ingeniería es igual aquí en China, ¿no? Digamos que esa parte se da por descontado, pero no estábamos seguros en la realidad de cómo esos cálculos teóricos se cumplían. Entonces este proyecto ya de instrumentación del sistema de vacío, nos dimos cuenta que se parecen bastante los cálculos a la ejecución a la realidad. Entonces esta parte ya está comprobada. Ahora, haciendo alusión a lo que comentaba Jonathan, digamos que el criterio de cálculo es relativamente igual para calcular el sistema de vacío, pero la aplicación, al ser diferente, tiene otros sistemas de control. Por ejemplo, algunos se controlan con electroválvulas, que el accionamiento es eléctrico. Otros se gobiernan los sistemas de control por medio de válvulas neumáticas que abren o cierran. Entonces el cambio de qué tipo de control tienen es lo que nos obliga a rediseñar en punto de uso la adecuación. ¿Para qué? Para que la máquina siga operando como con su sistema antiguo. Ahora, tomando la otra pregunta que tú hacías, nosotros hicimos una ingeniería para la misma planta que comenta Carlos, pero la de galletas en Vallejo. Y ahí, ¿cuál fue el tema? De que iban a crecer 7 nuevas líneas de producción. Esto es muy interesante. ¿De cuántas a cuántas iban a pasar? 7 nuevas líneas. Ajá. De automatización. Entonces, estas 7 nuevas líneas implicaban muchas cosas. Crecer capacidad de compresores, pero la pregunta era ¿cuánta? ¿Cuánta capacidad de compresores? De poner un sistema central de vacío, porque esto ya se aplicaba a las otras plantas. Entonces, lo interesante es que en la reunión con los gerentes de planta
ILSA sabía más de cuál era el plan de producción que la misma gente de... porque ellos trabajan por células. Nosotros estamos viendo el proyecto integral. Bueno, nos pagaron una ingeniería de detalle y el entregable fue entregarles catálogos de concepto, planos de construcción, memorias de cálculo. O sea, prácticamente le estábamos dando la receta al que lo fuera a hacer, de cómo hacer un sistema central de vacío. Esta empresa licitó, lanzó al mercado la licitación, lanzó nuestros catálogos de conceptos, toda la información que entregamos la lanzó al mercado. Y hubo 2 licitaciones que fueron desiertas porque a pesar de que se estaba dando la receta de cocina de cómo hacer el sistema, suponemos, esto sí es suposición, pero probablemente así es, de que las otras empresas no quisieron entrarle porque vería un riesgo operativo a que no funcionara, y si lo vieron así tenían razón. ¿Por qué? Porque a pesar de que instalen lo mismo que nosotros les dijimos que instalen, si no sabían ajustar el fine tuning del sistema al final, las electroválvulas y todo esto que me dices, todo, las aplicaciones, el nivel de vacío, el diseño de tubería, toda esta parte, si no estaba bien sincronizados todos estos conceptos, el sistema no iba a funcionar. Entonces, curiosamente, bueno, aquí Carlos de hecho fue el que vendió este proyecto, pero bueno, en la tercera ronda de licitación ya nada más como que ofreció un descuento marginal para podernos llevar el proyecto. Pero lo interesante es esto: a pesar de que se le dio al mercado nuestros catálogos de conceptos, no hubo quien se animara a producir. Y lo otro que te comento muy interesante, en la junta con los gerentes de planta, ILSA conocía más el plan de producción a largo plazo para estos objetivos. Entonces esto es lo que también llamamos clase mundial. ¿Por qué? Porque finalmente la ingeniería de esta empresa pues es internacional y nosotros conocíamos más el detalle. Entonces esto pues también nos llena de orgullo, ¿no? Como empresa. Y creo que también coadyuva nuestras prácticas de instalación, Jos. O sea, nuestro departamento de seguridad en estos 16 proyectos que hemos instalado con el grupo pues han sido impecables en cumpliendo todos los protocolos de seguridad, en supervisión, ejecución. Entonces eso también pues le da la certeza al cliente que no vas a llevar a cualquier proveedor dentro de tu planta que te pueda causar un mal mayor, por decirlo así, un accidente que es indeseable dentro de una industria. Creo que también fue un factor que influyó en la decisión. Esto, como podríamos decir, y ya casi ahora sí para acabar, como que infla el pecho, ¿no? Porque es decir que tu trabajo ha pasado por las manos de probablemente casi todo el mundo a la hora de estar hablando de la fábrica de billetes, de que contribuyes con cosas de sostenibilidad. Pero mi pregunta, y esta sí no se las había dicho, es de forma personal, o sea, ¿qué cosas se llevan ustedes a la hora de estar trabajando un proyecto de vacío, de reingeniería de redes para vacío, de centralizar un sistema? O sea, ¿cómo piensan o cómo miden su impacto de forma personal? ¿O de qué es lo que se sienten más orgullosos al hacer un proyecto como este? Si quieres empiezo yo. Para mí, cuando empecé a estudiar ingeniería, teníamos un maestro, ¿no? Que nos decía, el ingeniero tiene que resolver problemas. Entonces, todos estos numeritos que estamos viendo y haciendo es para resolver problemas. Cuando terminé la carrera y me pregunté, ¿y si estoy listo para resolver problemas? Cuando llego a ILSA y conozco la filosofía y la visión de la empresa, y después convivir con que efectivamente eres congruente con lo que dices, pues es algo para mí pues que me motiva, me apasiona seguir trabajando, ¿no? El poder poner un granito de arena con el medio ambiente, con la productividad de las empresas, con garantizar 0 paros en procesos productivos. Ese es de manera personal, ¿no? La satisfacción, digamos, que aporta mi trabajo. Bueno, en mi caso, yo me he puesto a pensar muchas veces de algunos dichos que por ahí se escuchan, de que si vas a hacer algo aquí, digamos, en esta vida, ¿no? Que trascienda, que sea importante, o de plano no vas a hacer nada, pues no, como que entonces ¿qué sentido tuvo lo que estás haciendo, no?
Entonces, me causa satisfacción saber que dentro de lo poquito que es mi trabajo en comparación con todo lo que existe, o sea, lo poquito que yo hago de mi trabajo, sé que está contribuyendo probablemente en temas de medio ambiente, de ahorro energético, que finalmente es algo que va a impactar a nivel global, ¿no? Es la suma de todos esos impactos y bueno, pues seguir dejando cosas buenas a lo mejor para las siguientes generaciones. Bueno, pues en mi caso, bueno, yo soy ingeniero en mecatrónica y fíjate que yo veía algo bien curioso en mi universidad. O sea, los profesores que eran doctores en ciencias sabían muy a profundidad muchos temas científicos, pero no los sabían llevar a la práctica. Y había muchos profesores que eran ingenieros que no entendían el trasfondo físico. Entonces uno sabía cómo funcionaba, pero no lo podía bajar a la realidad, y al otro lo podía echar a andar, pero no sabía por qué. Entonces yo he tenido la fortuna de conocimientos que incluso tú dices no tienen nada que ver, como la teoría de la probabilidad, la hemos aplicado a proyectos. O sea, prácticamente yo puedo tener el orgullo de decir que mi carrera la aplico al 100%, o lo más cercano que se parezca. Todo lo que lleva la mecatrónica, que es mecánica, electricidad, electrónica, programación, aquí prácticamente lo hemos aplicado al 100%. Hemos resuelto, por ejemplo, problemas de transporte neumático a través de programación, propiamente métodos numéricos, toda esta parte. Entonces, conclusión, pues, que me hace sentir orgullo es de que en ILSA he tenido la oportunidad de aplicar todos mis conocimientos de ingeniería y aplicarlos de manera creativa y útil para darle una solución al cliente. O sea, si pudiéramos cerrar con una conclusión, yo me estoy dando cuenta que pues se sigue manteniendo la filosofía ILSA, ¿no? O sea, no te vamos a vender algo por vendértelo y ya, sino va a ser en realidad una solución para tu planta, que el impacto que tú quieras que tenga, pues obviamente que también nos va a dar impacto a nosotros, pero a ti de forma principal, porque vas a producir más. No vas a tener que estarte preocupando de que si tienes un paro de planta porque una bomba se detuvo y no sabes por qué y necesitas que venga alguien y la cambie, pero también te va a dar a ti de forma potencial pues trascendencia en tu trabajo, en lo que haces, te va a dar una gratificación. ¿Qué más podemos decir o qué conclusión se llevan ustedes? Fíjate que hace rato, regresando a la pregunta que comentabas, que cuáles eran los límites, ¿no?, para la inversión de un sistema de vacío. Son inversiones considerables, pero fíjate que también en ese aspecto ILSA ha evolucionado. O sea, actualmente con la venta del utility, curiosamente los proyectos de vacíos centrales también se pueden implementar con cualquier gente sin una inversión inicial. Es decir, solamente pagando el consumo y pues eso es oro molido, ¿no? O sea, si tienes un recurso en la industria para traer una nueva máquina de producción, le vas a dar prioridad a eso. Pero si tienes la oportunidad de implementar una mejora que te va a dar el ahorro inmediato, pues nuestro esquema puede ser una excelente llave para cazar ahí los objetivos. Ok, entonces el esquema es FPU, que justo va sobre eso, sin inversión inicial, que tú tengas el suministro en planta, aire comprimido, vacío, generación de gases como nitrógeno, oxígeno y agua de enfriamiento. Entonces, incluso, pues no es necesario, no es una limitante en este caso el tema económico, porque yo me lo imagino así, ¿no? O sea, si le estoy metiendo, ¿cuánto puede ser un promedio que se le meta a bombas electromecánicas? O sea, por mes o por año. Depende el tipo, la potencia y la cantidad de bombas. Pero un número que recuerdes de algún proyecto. De los números que comentó Oscar, por ejemplo, de caballo y medio hasta 3 caballos, es típico que por bomba se gasten 60, 70 mil pesos de mantenimiento al año a un cliente por cada bomba. Y que eso lo puedas bajar, o sea, que no tengas que volver a comprar la bomba y que a lo mejor con lo que te ibas a gastar en la bomba pagues cuánto tiempo de utility. Sé que va a variar, pero algo aprox. Pero bueno, también dejas en cuenta una variable que no se monetiza inmediatamente, pero es evitar paros de producción. Lo más caro en una industria es paro de producción. Y casi no lo tienen medido tampoco. Es correcto. Ahorita regresando al tema de la fábrica de billetes, de 2011 a 2026, 0 paros de producción. Cuando normalmente por mes tenían alrededor de
15, 20 paros por cierta máquina, pero como están, digamos que enlazadas una con otra, se hace un cuello de botella, ¿no? Entonces se dejaba de producir billete. De acuerdo, pues no sé si tengan algún otro comentario más. No, pues ahora sí que los invitamos a acercarse con los expertos en ILSA, porque a veces no nos damos cuenta que tenemos ahí algunos agujeros negros donde se desperdicia toda la energía, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver cómo trabaja la planta sin ningún problema, aparentemente. Entonces, sí, invitarlos a que se acerquen si ven que tienen un potencial ahí. Los expertos en ILSA podemos ayudar. Me sumo a la iniciativa de Ion, o sea, no cobramos por la asesoría. Básicamente nuestra labor consultiva es generar el caso de negocio para que la gente de planta se dé cuenta el área de oportunidad que tiene para ser más productiva vía ahorros. ¿Algo más, Ion? Pues que los queremos también invitar a futuros podcasts donde temas de interés general que van ligados a esto, como es la regulación hídrica, como es los temas de regulación energética y como son los temas de sustentabilidad, los podamos abordar más a detalle para que puedan entender nuestro auditorio cómo los afecta o cómo los beneficia, depende de cómo utilicen estas regulaciones a su favor o cómo pueden estar en su contra. Justo estábamos planeando un podcast sobre proyectos de ingeniería que ha hecho ILSA, o sea, cuáles son esos números reales, o sea, cuánto se gastaba, cómo se optimizó, cómo esto podría tener impacto, porque nos faltó probablemente tratar los temas de la reforma eléctrica más a fondo, lo que decías de la calidad del suministro, cómo si tú estresas a la producción de CFE también te llevas un cobro más, y otros puntos que están volando sobre algunas reformas o que no es tan sabido, no es tan conocido, pero que puede ser de bastante impacto, ¿no? Ya como última invitación, nosotros vamos a estar en ExpoPack en la primera semana de junio de 2026, entonces procuraremos que podamos tener alguna especie de charlas sobre algunos de estos temas que puedan tener que ver con la industria del empaque. Ya mencionábamos ahorita galletas, alimentos, los billetes, pues pasan por las manos de todo y no sé si se empaquen o si el vacío entra en algún proceso, pero también está la generación de nitrógeno, que es muy usada en los temas de empaque y más para alimentos. Entonces, si a ustedes les interesa, por favor, acérquense, escríbanos en las redes sociales si quisieran ver otros contenidos más específicos o sobre algún tema así, tal cual de, oye, yo quiero saber por qué el nitrógeno tiene que ser o por qué me dicen que debo de ser a 99.99%. En realidad lo necesito, no lo necesito. Consulten el resto de los episodios y nos vamos a ver en un próximo podcast, un nuevo episodio de Voces de la Industria. Muchas gracias, chicos. Gracias, Dios. Gracias a ti, Dios. Encantado. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias por vernos. Bye, bye.